La sensación que había o que queda no es la que confirman los datos y confirma el análisis de los datos, de que la Argentina probablemente, no probablemente, mereció ganar el partido. Tenemos en claro que el fútbol es un deporte donde no siempre el que merece ganar lo consigue, pero sí también sabemos que después cuando baja o la espuma positiva de un resultado o está sobrevolando la nebulosa y la bronca de un mal resultado, podemos revisar cosas y ver, a mi modo de ver, que el problema de Argentina no estuvieron adelante, los problemas de Argentina estuvieron atrás. ¿Sí? Esa es una de las primeras cosas que hay que comentar, me parece. ¿Cómo lo viste, Mati, desde el lado de todos esos datos que hay? Porque yo coincido con vos, Marce, en que dentro de lo inesperado y dentro de lo que vamos a tratar de explicar, los números un poco demuestran eso, que si vamos a lo esencial de lo inicial, si querés, la superficie de la parte de números, ya simplemente cuando vamos a ver en un ratito el tema de remates, posibilidad de gol, gol estimado y demás, es casi inexplicable. Pero bueno, también tiene eso el fútbol, ¿no? Que muchas veces no termina pasando lo que muestra toda la data que se generó y obviamente que puede quedar una sensación fea, porque nadie esperaba el debut. Uno de los datos complementarios que vimos es que las casas de apuestas ni las más arriesgadas le daban un más de 3% a la victoria de Arabia Saudita, con todos los modelos, con todas las formas de predecir de prueba, y terminó pasando. O sea, son esas cosas que a veces pasan igualmente a pesar de todo lo que veníamos diciendo, ¿no? Sí, un partido raro, ¿no? Un partido que Argentina parecía que lo liquidaban los primeros 15, que ya lo resolvía. En una frase que no se dijo nunca, quería hacer el tercero antes de hacer el segundo. Encuentra el penal, Messi hace el penal. Vinieron ahí los recuerdos del partido con Islandia. Argentina no hacía un gol de penal desde Francia 98. ¿Se acuerdan el gol de Batistuta en octavos de final? Después había errado con Suecia, con Bielsa, y había errado Messi el Mundial pasado también en el partido inaugural. Eso parece que encamina el partido, parece que está prácticamente resuelto, pero el equipo estaba un poco acelerado. Y para mí el primer gran dato de ese primer tiempo es que en un rato Argentina tenía 7 offsides. 7 offsides es más de los 6 que tuvo en todo el Mundial de Rusia. ¿Sí? Para ponerlo en contexto. Está bien que ahora hay una nueva forma de contar offside y quizás alguno de esos offside no se hubiesen contado en el partido anterior, pero bueno, eso nos lleva a la imagen del partido que podría ser esta, pero me parece que es esta. Sí, sí, sí. Voto la segunda, Mati, ¿eh? Voto esta. Sí, total, total. Esta yo no solamente creo que es la imagen del partido, sino que está siendo una de las imágenes del Mundial. Uno de los dos temas de conversación del Mundial. El otro es el asunto de cuánto tiempo se está jugando al fútbol. Que me parece que es en otro. Tal vez no estábamos tan avisados con aquello como con esto que estamos viendo, que es el hombro sí, de Martínez, con respecto a lo que tiene que ver con ese uno de los goles anulados. Si no me equivoco, el único gol anulado con VAR. Los otros son con la participación directamente del juez de línea o con este sistema semiautomatizado del VAR. Y de la posición adelantada. Acá para mí esto no porque le haya pasado a la Argentina, porque le pasó el otro día a Ecuador, pero la diferencia es que aquello no influyó en el resultado. Esto de algún modo sí influye, o impacta, no es que influye, impacta en el resultado. Acá me parece a mí un caso, no sé cómo lo ven ustedes, donde la tecnología está en contra del futbolista. Porque el jugador todo el tiempo está lindante a cómo supera los límites que les pone el reglamento. Entonces, no caer en la posición adelantada es un límite reglamentario. Ahora un futbolista, cualquier delantero, cualquier jugador, está siendo observado por este sistema del que hablamos tanto, del tracking de las 12 cámaras y las 29 posiciones del cuerpo. ¿De qué manera combate esto? No tiene manera de combatirlo, no tiene manera de evitarlo. No, tal cual, Marce. Y a mí me hace acordar a algo que también se critica en otro deporte como el fútbol americano, que con ciertas reglas los defensivos tuvieron que cambiar su forma mecánica de jugar porque ya no pueden, digamos, ir a abrazar a un quarterback que está por lanzar un pase. Si se lanzan un segundo antes les cobran penalización. O sea,
las quejas que tienen esos defensores porque les quitaron su mecánica de juego tradicional, aplica un poco acá al delantero. Yo lo reflexionaba cuando lo estábamos viendo. Acá vos cuando empezás a picar, el tronco superior de tu cuerpo suele tener una inclinación hacia adelante para empezar a correr. Eso hoy en día con esto del hombro, porque literalmente una de las imágenes de la transmisión era como el hombro visto de frente, que era lo que habilitaba, salvo que uno empiece a correr, no sé, con la espalda para atrás o algo medio raro, ¿no? Medio raro, ¿no? Sí. Perdón, como un photo finish, ¿no? Que Claro. vemos a veces a los atletas tirarse de palomita para llegar antes. Los veremos a los delanteros pararse de alguna manera distinta para que no los enganche este offside nuevo, entre comillas. Pero la verdad es que fue una de las jugadas de uno de los goles que le anulan a Argentina. La sensación siempre era que si Argentina hacía un pase más, se tranquilizaba un poco, ponía a un jugador mano a mano con el arquero. Se sabía, hace poco la gente de F Táctico en ESPN había hecho un informe de Arabia Saudita. Se sabía que Arabia Saudita presionaba alto. El dato de posiciones promedias que ahora vamos a ver en el primer tiempo le da muy alto a Arabia Saudita. Pero claramente Argentina tenía las chances. Digo, era cuestión de ajustar alguna pequeña situación y ya liquidar el partido. Esa era la sensación en el primer tiempo. Bien, pero déjame de decir dos cosas con respecto a lo que marcabas recién, Matías. Por un lado, saber algo en fútbol no significa que des con las herramientas para resolverlo. Y ahí me parece que estuvo el problema de Argentina. Sí, estaba recontra avisado, o más o menos avisado, ¿sí? De cómo jugaba Arabia. Al final parece que no estaban tan al tanto de las cosas que hacía Arabia Saudita. Al final parece que no era tan así. Pero en todo caso lo que hay que analizar o tratar de juzgar, no en el sentido de ponerse en juez, sino de lo que estamos tratando de hacer, que es procurar entender por qué las cosas no salieron y quedarnos ahí, no pontificar ni ninguna otra cosa. Pero si hay algo que es recurrente en un equipo y además vos tenés la tecnología que está respaldando ese estilo de juego, que ahí me parece está la clave de Arabia Saudita. O sea, los árabes saben que ahora tienen una tecnología que los iba a favorecer en este tipo de casos. Tan perfecto lo hicieron que la tecnología avaló lo que hicieron. Entonces me parece que hay ahí un mérito absoluto. Tal vez Arabia Saudita haya sido el primer equipo en la historia de los mundiales que supo cómo utilizar a su favor el nuevo sistema automatizado del fuera de juego. Y después lo que vos decías, el photo finish, que me parece una mirada muy interesante, el photo finish del atletismo. Tiene que medir cuando hay un final ajustado en una carrera, quién es el primero que cruza con el tronco. En ese caso, es el sistema de medición el que se adapta al modo de correr de los atletas, no al revés, que ahora hay que cambiar la manera de pararse frente a la posición adelantada porque hay un sistema que te mide de esta forma. Entonces, dentro de la técnica de carrera se establece que el atleta que cruza primero es el que puso primero el tronco o cuando meten la cabeza, tratan de atacar el final. Está incorporada a la técnica de carrera. Entonces acá estamos hablando, ya llegamos a un nivel de locura con la tecnología, y eso que somos fanáticos de la tecnología en el deporte, pero llegamos a un nivel de locura donde estamos pretendiendo que los jugadores cambien su manera de jugar para que la tecnología se adapte a ellos. Es un error enorme. Sí, es como antinatural para el futbolista y no sé si no va a generar revisiones esto que está sucediendo ahora, porque realmente, o sea, cambiar la mecánica de toda la vida de cómo corren los delanteros es algo complejo. Y sumo algo, Marcia, a lo que decías de Arabia Saudita. En el stream pasado lo pusimos como hasta llamativo, que eran de los que menos se habían preparado en cantidad de minutos. Y hoy leíamos con la figura de Ramón Díaz, que aparecía ahí como digamos, el responsable, ¿no? De que en su equipo juegan la mayoría de los futbolistas que tuvieron más de un mes para entrenar, que entendieron bien la tecnología y que hoy ejecutaron, y esto es más pregunta que dato, a la perfección su plan. Bueno, yo debatía con colegas y con amigos durante el partido. Yo no sé si fue perfecto el partido de Arabia Saudita realmente, porque ahora vamos a recorrer los datos, pero la verdad es que tuvieron buena ejecución física, ocupar espacios, marca, que es lo que se espera de los equipos menores. Aprovecharon 10 minutos de un partido a nivel ofensivo, ahora después vamos a ver más detalle de esto, y después resistieron, el arquero sacó pelotas, o sea, lo de siempre, ¿no? Me pareció una demostración inesperada, de mi punto de vista, ¿no? Sí, pero también en el primer tiempo se notaba que
no era Qatar, ¿no? No era Qatar que le costaba con la pelota, parecía que le quemaba la pelota en el debut con Ecuador. Cuando la tenían, sabían lo que hacían, por ahí les faltaba encontrar espacios, les costó encontrar ahí pases, línea de pases, pero no era un equipo que no sabía qué hacer con la pelota. Y para cerrar el tema del offside, me parece que es cuestión de, no sé si era el mundial, ¿no? Como el fenómeno Jabulani, no sé si era el mundial para probar esto, este evento, probar esta clase de offsides y no tener a los jugadores ya acostumbrados una temporada antes a jugar así, por lo menos en Champions o en los torneos de primer nivel. Hay algo Sí, de sorpresa ahí sí. también. En Champions ya algo de esto se implementaba, no con todo el arsenal desplegado como lo están haciendo acá, ¿no? Pero bueno, Pero veamos. saludo y reconocimiento para César Luis Menotti, que siempre pretendía que sus equipos jugaran así. Vamos a ver algunas claves del partido de hoy. Obviamente Argentina tuvo la pelota más que Australia. Perdón, la tenemos con Australia, ¿no? La tuvo No más sé por qué. que Arranca en un rato Arabia. Australia. Le avisamos a la Sí, gente que sí. arranca después de este stream, arranca Francia-Australia. Argentina tuvo 69% de posesión. Recuerden este fenómeno de que el equipo que va ganando siempre tiene mala pelota, ¿no? Entonces, perdón, el equipo que va ganando siempre tiene menos la pelota que el rival. Argentina estuvo en desventaja y eso incrementó la posesión. Vamos a ver ahora cuando lo analizamos por tramos que el momento más cercano de Arabia a disputarle la posesión en Argentina fue a mediados del primer tiempo. Argentina superó en remates largamente Australia, seguimos con Australia. Arabia remató solamente 3 veces y Argentina 15. Y en cuanto a goles esperados, fue 2.26 a 0.15. Ahora vamos a explicar bien para el que es la primera vez que lo escucha, pero para el que ya lo sabe, 0.15 es uno de los registros más bajos de la historia de los mundiales desde que se tienen datos, que es Inglaterra 66. Solamente un partido de Japón y Camerún en Sudáfrica 2010, Japón lo logra ganar, pero 1-0. O sea, Arabia hizo 2 goles con muy poco, desde 2 remates de muy baja probabilidad de gol. Entonces, si vamos a los números duros, y esto me parece importante, Argentina hizo méritos para ganar el partido, ¿no? Porque si la sensación en el primer tiempo era ajustamos un poco y el partido se liquida, la sensación, la reflexión final no puede ser este equipo es un desastre, hicimos todo mal y está bien que nos eliminen en primera ronda, ¿no? Como tendemos a ir de un extremo a otro. La verdad es que yo leía por ahí que se compara con Italia 90, con el debut con Camerún. No tiene nada que ver este partido con el debut de Camerún. Fue mucho más parejo y mucho más violento aquel encuentro, mucho más cerrado. Hoy Argentina dispuso de muchas más chances de gol, mucho más claras que en aquel partido inaugural de Italia 90. Mati, te hago una Sí, pregunta porque lo nombraste, para explicárselo a la gente que tal vez no tiene tan claro, porque a mí el dato de la diferencia de goles esperados es lo que más me sorprende, ¿no? Porque si lo queremos traducir, tenemos que decir que Arabia hizo 2 goles realmente que no se esperaban. Podemos decir tal vez que fueron grandes goles. A mí me quedó alguna sensación en el primero de que el cierre de Cuti Romero fue lento o a destiempo y permitió que la cruce de un ángulo que hasta le ganó al ángulo de Dibu Martínez tapando el primer palo y no llegara al segundo. Porque un tiro, como trato de explicarlo de una manera burda, perdón que lo diga de esta manera, pero el tiro desde el ángulo donde hizo el jugador de Arabia, el primer gol de Arabia, es realmente muy poco frecuente que logre esa precisión, sobre todo con un arquero alto que se estiró completo y no llegó a tapar ese angulito que queda entre su mano izquierda y el segundo palo, ¿no? Como fue realmente un gol muy certero el disparo, por lo menos. Es por ahí, porque vos mencionás el ángulo. El ángulo del tiro es una de las variables que tienen en cuenta los distintos modelos de goles esperados. Acá estamos viendo el de Opta. Van a encontrar otros que dan un poquito distinto, a veces un poco más, a veces un poco menos. En general lo que se tiene en cuenta es para cada remate el ángulo de tiro, como decíamos, la presión de los rivales, la posición del arquero, la distancia al arco y el tipo de ejecución. Si es con la cabeza o si es con el pie. No importa quién remata, no es que si remata Messi tiene más chance de convertir un gol
que si remata a Cuti Romero, no. Sino la situación de ese remate, insisto, la presión del rival, el ángulo hacia el arco, la distancia hacia el arco y otra serie de variables que se ajustan dependiendo del modelo de cada compañía o de cada analista. Incluso hay muchos analistas que tienen sus modelos propios. En el caso de los 2 goles de Arabia son 2 remates de bajísima probabilidad de gol. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente estos remates terminan en gol 1 o 2 de cada 100 en términos probabilísticos, ¿sí? De todas maneras, déjame marcar algo, Matías, que tiene que ver con un dato que leí en The Athletic, que también usa datos de Opta para analizar todo lo que tiene que ver con el fútbol. Que Arabia Saudita estaba dentro de los que jugaron la Copa de Asia como el seleccionado, a ver cómo decirlo, que tenía la mejor tasa de conversión entre las oportunidades generadas y las que terminan siendo goles, ¿no? Después, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, hay que ponderar si lo que vale para la Copa Asiática después va a tener valor frente a la Argentina cuando estén jugando un mundial. Y lo otro que quisiera decir no tiene que ver con esto, tiene que ver con un comentario que nos hace Lucio, que quería saber si, bueno, ahí está la respuesta, ya se la vamos a dar, si esto va a quedar guardado y se puede ver el video después. Sí se puede ver el video después, así que, bueno, seguimos con todo esto. Bien los moderadores que lo agarraron en vivo. Bien. Un dato para terminar de entender esto de los goles esperados. Un penal, por ejemplo, en este modelo tiene 0.79, o sea, más o menos 4 cada 5 penales terminan en gol. ¿Sí? Para que quede un poco más claro. Una situación abajo del arco, sin arquero, es casi 100% de probabilidad de gol. Un remate desde larga distancia tiene más o menos, mucha menos probabilidad de gol. Pero además, Argentina llegó muchas más veces, 15-3. Es mucha la diferencia. Y creo que vuelvo sobre el tema. La cuestión era la cantidad de offside, ¿no? Yo te decía, son 7. Hubo 6 en todo Rusia 2018. 7 en el primer tiempo. En total fueron 10. 10 hubo en todo Brasil 2014. Así que Argentina llegó a la final. O sea, en un partido hoy Argentina tuvo la misma cantidad de fuera de juego que en todo el campeonato, el último, donde pudo llegar al partido definitorio. Tremendo eso, como también tremendo el primer tweet selecto de estas transmisiones que vamos a hacer de Big Data Sports. El mérito se lo lleva esta cuenta que, bueno, está hecha por Lucas, andás a ver cómo se llama. Dice, ¿torta puedo comer o me vas a cobrar offside también? En una de las tantas fotos, también para los que buscan coincidencias, este es el primer mundial en el que juega Messi, en el que su cumpleaños no cae cuando se juega el mundial, ¿no? Habría que decir eso. Pero bueno, divertido el tuit. Podríamos haber mostrado otros más crueles, pero preferimos no hacerlo. El humor estuvo muy bien en Twitter, en vivo. Esto fue al tercero cuarto. Creo que este lo vi y lo vimos en vivo cuando la Luna el gol a Messi, me parece. O cuando a Luna el de Lautaro. Así que la gente estaba muy afilada. Había muchos crueles también. Pero una cosa que me quedó de lo que vimos antes es, con solo ver el gráfico que compartió Mati antes de que se veían, digamos, los puntitos de colores de disparos de cada equipo, sin haber visto el partido, vos lo primero que vos pensás es decís, el equipo que está a la izquierda lo cagó a pelotazos al de la derecha, el de la derecha con 2 puntitos rojos y 1 amarillo ganó el partido. O sea, un poco a veces hasta lo más simple explica realmente lo que pasó en el partido, ¿no? Porque es increíble que la diferencia de remates y de goles esperados, cómo terminó el partido después a nivel resultado. Sí. Nosotros la verdad que estamos, a ver, por elección nuestra, ¿no? Estamos muy parados todavía sobre los datos, pero yo lo que... Y al final de este streaming vamos a tener el panorama completo. Hay favoritismos en un mundial, hay historia, todo lo que decíamos antes. Un partido de fútbol se trata de lo que te propone el rival y qué haces para resolverlo, ¿no? Y ahí me parece que falla Argentina, porque a lo mejor podía haber un conocimiento de que jugaban con la última línea muy adelantada, pero los problemas que presentó Arabia Saudita, la Argentina, no hablo de las cosas que hizo bien, que el análisis termina siendo también el riesgo del análisis, es, mira, Argentina hizo todas estas cosas bien y no ganó el partido. Pero a veces, aunque no pesen lo mismo, todo aquello que
que hiciste mal pudo haber sido menos que lo que hiciste bien. En un mundial es suficiente como para que vos te vayas con una derrota, ¿sí? En la fase de grupos y aún con el tiempo que tenés para recuperarte. Entonces, me parece que la Argentina tuvo errores concretos en la parte de defensa, duda de los centrales en el primer gol, una marca muy liviana en el segundo. Después, cuando pasa esto, desde afuera hay una idea de solución. La impresión que llenó de más dudas a un equipo, porque también con los nuevos reglamentos, cuando vos ves que estás en una mala situación, ves que el entrenador hace 3 cambios a la vez, yo imagino que el mensaje dentro del campo de juego es, si podría sacarnos a todos, nos saca a todos, pero no puede. No sé si tanto, Entonces, pero me parece que hay algo en lo que vos decís que coincido y tiene que ver con una situación inédita para Argentina. Argentina hacía de noviembre de 2020, ¿sí? Noviembre de 2020, no solo tiene un invicto de 36 partidos que se terminó hoy, pero hacía de noviembre de 2020 que en ningún partido había estado abajo en el marcador. ¿Sí? La última vez fue un partido con Paraguay que termina 1-1 y está solo 19 minutos abajo en el marcador. Tuvo muy pocas veces en esta situación de tener que ir a dar vuelta un partido. De hecho, para mí esa era una pregunta espectacular para hacerle a Scaloni, si tenían preparado algo, si tenían miedo a cómo iba a reaccionar el equipo en caso de empezar perdiendo. Es una pregunta que nadie va a hacer porque es lo más mufa del mundo y ahora lo estarían matando en las redes, pero es una cuestión importante entender que Argentina hacía más de 2 años que no vivía esta situación. Sí, en parte por los rivales que había enfrentado y en parte por su propia solvencia, ¿no? La Copa América gana la mayoría de los partidos haciendo un gol, abriendo el partido y sosteniéndolo. También por eso hoy pensamos que lo resolvía Sí. rápido. Pero me apoyo en lo que vos decías, ¿eh? O sea, creo que nadie tal vez planteó este escenario, y mucho menos de terminar el primer tiempo y que te lo den vuelta. ¿Qué hacemos en esa situación? O sea, nadie, y de vuelta, a nivel cuerpo técnico, digo, ¿no? Porque los analistas, sobre todo, de cualquier tipo de profesión, no solo del fútbol, tenés que planificar todos los escenarios. No solamente el más probable, que casi todos lo veíamos como que terminó el primer tiempo, después era cuestión de ver a cuántos goles hacía Argentina, se ajustaba. Creo que la sorpresa fue tal, el shock fue tal, que le pegó a todos los escalones, a los jugadores jóvenes, grandes, al cuerpo técnico, a los hinchas, a todos, porque el segundo gol de Arabia Saudita llega muy temprano en el segundo tiempo. No es que tuviste pocos minutos para dar vuelta. Hubo un montón de tiempo y desde el banco coincido, Marce, lo que vos decías, ¿no? Esos 3 cambios, encima 2 fueron puesto por puesto, digamos. No es que hubo una revolución de esquema. El único cambio conceptual fue Julián Álvarez por Papu Gómez, pero también jugando de un punto de partida parecido. Enzo Fernández por Paredes y Lisandro por Cuti Romero, ¿no? yo creo que hay 2 cambios que se hace que se explican en un solo nombre, que es Acuña. La salida de Tagliafico y la salida de Papu Gómez, al liberarle todo ese sector a Acuña. Entró Entonces, después, claro, tal cual, que entró último, sí. Sí, exactamente. Tuvo que ver con eso, porque la Argentina termina buscando por ese lugar, no tuvo, a ver, un aporte sustancial de Papu Gómez en ese sector, en ese primer tiempo. Lo mejor que sacó fue una falta cuando fue a un 1-1 y no lo pudo ganar, sacó una falta de ahí. Entonces, Argentina entiende con seguramente una Acuña que no está para jugar el partido completo, ese sector tenía que ser para él y tuvo algo de profundidad después ¿no? Entonces, bueno, eso después a lo mejor son miradas, pueden ser opiniones, después veremos si los datos las confirman, ¿no?